Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio de podcast. Llevo unos cuantos episodios volviendo un poquito en todo ese proceso de adquisición y lo que es y lo que conlleva, porque seguramente viste en la universidad las teorías de Krashen, la diferencia entre aprendizaje y adquisición, pero realmente no supiste nunca qué forma podía tener una vez delante del alumnado, si te ha quedado concepto, sí, muy bien. Quizás te pareció también muy interesante, pero nunca te explicaron tampoco cómo llevarlo a cabo y nunca viste una clase enfocada a la adquisición. Yo sinceramente durante mis primeros años como profesora pensaba que aprender era la mejor forma para enseñar un idioma en las escuelas, al menos. Y venimos como profes de escuelas, yo creo que el 95% de nosotras, de una cultura metalingüística donde aprendemos gramática, ortografía, vocabulario, conjugación, pronunciación de una forma separada, incluso en nuestra lengua materna, al menos en las escuelas francesas. Cuando tienes clases de lengua y literatura se distinguen muchísimo esas partes. Y muchos libros de textos también están divididos en estos apartados, libros de textos para idiomas, donde tienes un pequeño cuadrito de gramática, un pequeño cuadrito de vocabulario, un pequeño cuadrito de pronunciación, algunas cosas, y todo queda como muy segmentado, muy separado, y nosotros pensamos que simplemente pues juntando todo vamos a llegar a un objetivo comunicativo. Y el problema viene cuando pasamos más tiempo a estudiar una lengua de forma metalingüística en vez de comunicar. Es decir, de conocimiento sobre la gramática, sobre la pronunciación, sobre el vocabulario. Bueno, todas esas pequeñas piezas del idioma. Y parece que luego tiene que aparecer esa competencia comunicativa porque tenemos todas las piezas necesarias para hacerlo. Y es cuando generalmente llega la frustración y la decepción, porque no es así que funciona nuestro cerebro en realidad. Jacobson, si estás un poquito al corriente de las investigaciones, ya en 73 dijo: practicamos el metalenguaje sin darnos cuenta del carácter metalingüístico de nuestras operaciones. Eso, para bajarlo un poquito más en la tierra, significa que estamos utilizando la gramática, la pronunciación, el vocabulario, la ortografía, todo eso sin darnos que lo estamos haciendo cuando estamos comunicando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos hablando, cuando estamos escuchando una canción, cuando estamos viendo una serie. Y por eso, yo cuando decidí volver a investigar, a buscar formas, dije, es que no entiendo porque se lo saben todo, pero es que luego no hay forma de que ellos junten todas esas piezas. Y es cuando me di cuenta que antes de trabajar todas esas pequeñas piezas, tenía que trabajar la imagen del puzzle en general. Y eso es cuando luego pues me pasé del lado de la adquisición. Y las tradiciones escolares y letradas de las escuelas, porque hay que ser alfabetizado, así como las formas también de la gramatización aplicadas a las lenguas, eso es un fenómeno que se ha observado en una investigación de Oru con fecha de 1994, contribuyen a constituir los elementos de culturas metalingüísticas de las que tanto docentes como aprendices están impregnados y a cuya reproducción ellos mismos contribuyen. Eso significa que como nosotros nos han enseñado así, volvemos a enseñar así, aunque pensamos que innovamos, que hacemos cosas diferentes, más dinámicas, más agradables. Al final, seguimos enseñando el idioma de forma separada, de forma segmentada. Así que es normal, como acabo de explicarte, que lo estemos haciendo porque muchas veces no conocemos otra forma de enseñar. Y si las conocemos, todas nuestras representaciones alrededor de cómo tiene que ser una clase de idiomas vienen a parasitear lo que pensamos posible o no
en una clase. Que si el número de alumnado, que si la edad, que si la presión por resultados, a un examen importante. Al final son muchos parámetros que vienen a parasitear lo que pensamos posible o lo que no pensamos posible en nuestras clases, que están condicionadas por esa cultura que hemos recibido tanto cuando éramos alumnas en el cole, pero también alumnas en la universidad. Porque yo de verdad quizás ha cambiado desde que dejé la universidad, pero aún así cuando hace 2 años que dejé el doctorado todavía veía que en las formaciones del profesorado se enseñaba muchísimo con eso, aunque te hacen preparar una unidad didáctica, un proyecto, una lección. Al final, todo lo que meten en objetivo comunicativo lo ponen como vocabulario a utilizar, pero realmente en el proceso no hay ningún objetivo comunicativo. Y por supuesto, en mis formaciones te hablo de esa diferencia de adquisición y de aprendizaje, pero es que además te hablo de apropiación, porque a nivel de últimas investigaciones yo creo que es el más adecuado. Y me gustaría matizar un poquito esa noción, porque escuchamos hablar de adquisición y ya es complicado hacer entender la diferencia entre aprender y adquirir un idioma, pero es que si además yo vengo y te añado el concepto de apropiación, tengo la sensación que voy a perder a todo el mundo. Y además es que los principios de adquisición de idiomas son fundamentales para enseñar un idioma de forma eficiente y eficaz. No obstante, creo que no se refiere exactamente a lo que podemos observar en una clase de idiomas en un contexto institucionalizado, porque con apropiación nos referimos al hiperónimo de aprendizaje y adquisición, es decir, una mezcla entre esos dos procesos, porque efectivamente llega un momento que puedes hacer un pop-up gramatical, un anuncio gramatical explicando rápidamente la regla gramatical. No significa que la gramática desaparece totalmente de nuestras clases, pero ese cambio ya de enfoque hacia la adquisición es complicado de hacer entender y no vamos a poner más líos en la cabeza de las personas. Y repito, cuando sobre todo lo más importante es vamos a aplicar los principios de adquisición de idiomas y luego todos los términos de investigación es como lo menos importante, porque eso es como la meta práctica docente. No sé si existe, de hecho, pues una palabra para esto, pero es sobre la práctica docente y la utilización de vocabulario específico. Pero, por lo tanto, también existen usos de apropiación construidos en contextos variados que se apoyan en prácticas y representaciones también arraigadas en un cierto tipo de cultura metalingüística y que tienen como objetivo la elaboración de los repertorios lingüístico-culturales. Bueno, me estoy yendo, pero vuelvo a cosas de adquisición y aprendizaje, sobre todo actividades de adquisición y aprendizaje. Y comencemos desglosando esos dos conceptos. Tradicionalmente, la enseñanza de idiomas se ha centrado en el aprendizaje. Sin embargo, pues la adquisición de un idioma es un proceso más natural y subconsciente, similar a cómo los niños aprenden su lengua materna a través de la exposición constante y significativa al lenguaje en contextos reales. ¿Y por qué es importante la adquisición en la enseñanza y por qué es importante entender esa diferencia? Al enfocarnos en la adquisición, permitimos que nuestros alumnos internalicen el idioma de manera más efectiva y duradera, que no se olviden al final de cada unidad lo que hemos hecho en clase, que no sean capaces de completar unos ejercicios, pero luego cuando te sales del marco de un ejercicio, pues ya no hay nadie que puede mantener una conversación. Si queremos esa retención a largo plazo, esa construcción de una competencia comunicativa espontánea, es importante favorecer actividades que trabajan más ese enfoque que el del aprendizaje.
Y vamos a ver un poquito qué pinta tiene eso en clase. Cuando estoy más del lado del aprendizaje, me voy a enfocar en la forma y voy a trabajar cosas de memorización y práctica de reglas con ejercicios. Voy a completar esos ejercicios repetitivos que no tengan conexión entre ellos, simplemente un enfoque hacia una regla gramatical o una lista de vocabulario a trabajar. La gramática se presenta como algo separado del lenguaje real, aunque puedes hacer una actividad de implícita. No me gusta nada cuando utilizan esa palabra porque creo que no refleja lo que está pasando. Hay un texto y tienes que buscar los verbos y luego adivinar en qué tiempo verbal están y desde ahí adivinar cómo se forma esa regla. Eso dicen que es implícito. No es implícito. No es implícito. Estás haciendo metalingüística. Y no tienen conexión realmente todos esos pequeños ejercicios que va a hacer entre ellos. Aparte de coincidir en una regla gramatical o una lista de vocabulario en concreto. La enseñanza es explícita, es lo que acabo de decir, con correcciones inmediatas o no inmediatas, pero muchas correcciones de errores gramaticales. Corregimos un ejercicio verdadero o falso. No hay otras opciones. Y los alumnos pueden completar los ejercicios correctamente, pero tienen dificultades para usar la gramática en conversaciones reales. La fluidez y la comunicación se ven limitadas porque los alumnos están concentrados en no cometer errores y hacer uso de lo que llamamos el monitor. Es uno de los principios de adquisición de idiomas. Por otra parte, cuando estás del lado de la adquisición y que te enfocas en el mensaje, la gramática sí que la vemos en contexto y de forma implícita dentro de storytelling o situaciones. No nos paramos para ver, entonces adivinar cuál es la regla. No. Es lo que decía Jacobson, estamos utilizando la gramática, pero dentro de un mensaje y nos enfocamos en el mensaje. El alumnado participa activamente en narrativas, cualquier tipo de narrativas, porque cuando digo storytelling existen muchísimas modalidades de storytelling, usando la gramática en contextos reales mientras comprende el significado. El idioma se usa como herramienta de comunicación, lo que refleja un uso real del idioma en la vida cotidiana, en vez de usarse para hacer y completar ejercicio. Se prioriza el significado y la comunicación fluida sobre la corrección gramatical inmediata o la precisión gramatical. Y los alumnos absorben las estructuras gramaticales naturalmente, ya que se concentran en entender y expresar ideas y no en memorizar reglas. La fluidez aumenta y el alumnado es más capaz de usar la gramática de manera espontánea en conversaciones. Podría seguir así porque ahora me he enfocado más a la gramática, pero podría también haberlo hecho con la pronunciación, con las listas de vocabulario. Pero creo que así se entiende mejor la diferencia de qué pinta en clase. Y te voy a seguir dando algún ejemplo de gramática tradicional con gramática en contexto. Cuando estoy del lado del aprendizaje voy a explicar una regla gramatical en detalle, luego voy a hacer ejercicios de rellenar espacios en blanco. Por ejemplo, pues enseño el pretérito perfecto en español y luego doy una hoja de ejercicio para practicar esos verbos. Cuando estoy del lado de la adquisición voy a usar historias o conversaciones donde el tiempo verbal se utiliza naturalmente. Y luego puedo también leer una historia en el pasado, discutir su contenido, permitiendo que el alumnado internalice el uso del tiempo verbal sin enfocarse explícitamente en la regla. Puedo dedicar 2 minutos para explicar, pero es muy rápido. Porque siempre hay alumnos que necesitan entender, y yo también soy de esas personas, por ejemplo. Otro ejemplo, la práctica de la pronunciación aislada en comparación a la pronunciación en contexto. Cuando estamos del lado del aprendizaje, vamos a repetir sonidos o palabras sueltas para perfeccionar la pronunciación. Y vamos a hacer que el alumnado repita el sonido th, por ejemplo en inglés, una y otra vez, para que lo pueda pronunciar bien. Cuando estamos del lado de la adquisición,
pues podemos, por ejemplo, hacer uso de canciones, de rimas, hacer lecturas en voz alta que incorporen los sonidos de forma natural. Y luego, pues, puedo utilizar una canción, un texto donde hay th, para ayudar al alumnado a practicar en un contexto más significativo. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces el hacer la C no la pronuncio bien y a veces incluso he tenido personas que me han como corregido para decir, no, es que la C no las pronuncias bien. Y es que sinceramente si tengo que yo pensar en la pronunciación de la C cada vez que estoy hablando, me corta en mi mensaje, en mi comunicación, en mi fluidez y creo que se entiende perfectamente lo que estoy haciendo con mi acento de francesa, que también marca mi identidad cultural. Y dentro del plurilingüismo no se trata de saber hablar un idioma borrando su propia identidad cultural. A partir del momento que no se dificulta la comunicación, la comprensión de un mensaje porque hay un acento demasiado grande o pronunciación demasiado equivocada, no hay que intentar parecerse unos nativos. No entra tampoco en lo que es la competencia plurilingüista si sabes realmente lo que es la competencia plurilingüista, la definición real de lo que es. Y no es ni la coexistencia ni la acumulación de idiomas dentro de su repertorio lingüístico. Muchísimo más profundo que eso. Entonces, cuando queremos aplicar esos conceptos de adquisición de idiomas, pues, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer de forma práctica? Primero, integrar el storytelling. Y como te he dicho, el storytelling bajo diferentes modalidades. Puedes utilizar historias culturales relevantes, contar leyendas, conversaciones con tu alumnado, comentar una noticia, comentar una foto, comentar una obra de arte, comentar una canción. Todo en nuestra vida se gira en torno de las historias y de diferentes formas de storytelling. Así que no es tan difícil hacerlo. Segundo, emplear métodos eficaces. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo utilizar ClipChat mostrando un video corto y luego pues voy haciendo diferentes actividades en el idioma objetivo para fomentar la comprensión y la comunicación espontánea a través de imágenes y luego vemos el corto. Podemos fomentar la participación activa. Hay diferentes formas de hacerlo. Para mí, PQA, preguntas personalizadas, es una de mis favoritas, pero también el Storygami, donde el alumno crea historias usando figuras de origami que permite combinar también la creatividad y el lenguaje. Y, sobre todo, simplificar los recursos. No hace falta hacer cosas muy complejas para poder adquirir un idioma y generalmente las actividades más sencillas son las más eficaces y más eficientes a la hora de sostener. Lo único que tenemos que asegurarnos es que sea comprensible. Y hasta ahora hemos hablado de todo lo que conlleva para nuestro alumnado, para las actividades, la forma de plantear nuestras clases, pero me gustaría ir terminando ese episodio hablándote de los beneficios para el docente y la docente. Porque adoptar ese enfoque no solo beneficia a tu alumnado, sino también a nosotros como profesores. Primero de todo, yo he reducido muchísimo mi tiempo de planificar clases porque al reutilizar actividades basadas en storytelling, reduzco el tiempo dedicado a preparar lecciones, a buscar ejercicios, a buscar actividades, a buscar una dinámica, una cosa para trabajar una cierta regla gramatical. Tengo mayor satisfacción personal porque veo a mi alumnado que se apropia el idioma, que empieza a hablar y que lo usa de manera auténtica. Eso para mí es increíblemente gratificante. Y finalmente he permitido tener más equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional, porque al enfocarme en actividades de alto impacto y bajo esfuerzo de preparación, puedo dedicar más tiempo a mi vida personal.
No te digo que nunca dedico algún tiempo a preparar clases, por supuesto que sí, pero se ha reducido muchísimo. Y de vez en cuando me apetece, cuando estoy en casa un sábado que estoy mirando una peli con la mantita, pues me pongo al ordenador y me pongo a preparar quizás un recurso como el recurso de Cluido que compartí hace unos días, que lleva un poquito más de tiempo de preparación, pero no es algo sobre lo que baso mi forma de enseñar clase y no siento esa presión de siempre tener que preparar y preparar nuevos recursos, nuevas fichas, nuevas cosas. Para ir resumiendo un poquito, pues comprender y aplicar la diferencia entre aprender y adquirir un idioma e incorporar el concepto de apropiación también de Castellotti nos permite transformar nuestras clases en experiencias más significativas y efectivas. De verdad te animo a experimentar con esas actividades y observar cómo tu alumnado no solo aprende, sino también vive el idioma. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este episodio. Cada vez son más personas que están escuchando. Así que no dudes en compartir también con otros profesores para ayudarme a tener más visibilidad y que otros profesoras y profesores puedan también beneficiarse de esos episodios. Si tienes preguntas o deseas compartir también tus experiencias, pues me lo puedes poner en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.